Oración de amor y prosperidad para traer la bendición de Dios. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de San Pedro con una oscuridad densa, como si el misterio y la tristeza hubiesen decidido quedarse para siempre. El aire olía a tierra mojada y esperanza marchita, mientras la luna apenas iluminaba las calles empedradas. Aquí, la fe de cada habitante se ceñía como un hilo frágil. Y allí estaba Samuel, un joven de mirada perdida, lidiando con una tormenta interna que amenazaba con arrancarle todo lo que había creído. Había sido un tiempo de alegría y comunidad, pero las adversidades recientes habían hecho que la fe de Samuel se tambaleara. La sequía no solo arrasó los cultivos, sino que también se llevó las sonrisas de la gente. Pronto, el eco del desánimo invadió cada hogar. ¿Dónde está Dios en esto?, se preguntaba Samuel, sintiendo un nudo en la garganta cada vez que miraba a sus vecinos, sus hermanos y hermanas en la fe, abatidos por la desesperanza. Una noche, mientras surge una figura con alas iridiscentes que lo miraba con compasión. Era un ángel. Samuel, resonó una voz cálida, celestial. No estás solo en tus batallas. Recuerda el poder de la oración. Clama por amor y prosperidad. En ese instante, las dudas de Samuel se desvanecieron, reemplazadas por la llama de un renovado propósito. Con voz firme, comenzó a orar. Sus palabras salían de su corazón, llenas de anhelo por su vida y su comunidad. Las horas pasaron, y al día siguiente, la atmósfera del pueblo estaba cambiando. La lluvia finalmente visitó las tierras secas. La gente, incrédula, salió de sus casas, mirando hacia el cielo. Los cultivos comenzaron a germinar, las sonrisas regresaron. Pero con cada respuesta de Dios, las dudas brotaban como malas hierbas. ¿Era todo un milagro? ¿Duraría la bendición? Samuel sentía el peso de esas preguntas, mientras la sombra de la incredulidad acechaba a su alrededor. Con cada conversación, los murmullos sobre la fe renovada de Samuel se extendían. Decidió usar sus redes sociales para compartir su experiencia. «Oren conmigo», escribía, invitando a otros a encontrar fuerza en la oración y la presencia divina. Sus seguidores crecían, pero la presión también. Su voz debía ser fuerte, debía guiar la buena nueva y al mismo tiempo aferrarse a sus propias dudas. Un día, un viejo diario familiar apareció en manos de Samuel. Al pasar las páginas, una revelación impactante se hizo evidente. Su legado de fe estaba ligado a historias de antiguos milagros en su linaje. ¿Podría su historia tener un impacto más grande de lo que jamás imaginó? Sentía el corazón latirle rápido. La ansiedad se mezclaba con la esperanza. La comunidad había comenzado a revitalizarse, pero Samuel sabía que el camino estaba lleno de desafíos aún. ¿Podrían ellos mantener viva esa llama de esperanza en medio de la adversidad que acechaba en cada esquina? La pregunta quedó flotando en el aire, como una nube ominosa, mientras la luz se desvanecía al final del día. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos.
La pregunta permanecía en el aire, flotando entre los ecos de la tarde. La comunidad había renacido, pero la sombra, algo en su interior, se sentía diferente, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Al atardecer, Samuel se sentó en el parque, ese mismo banco donde había orado bajo la mirada del ángel. Cerró los ojos, intentando sobrellevar la ansiedad. «Señor, guíame», susurró, sin saber que el destino le tenía una sorpresa desgarradora. Entonces un grito desgarrador cortó la tranquilidad de la noche. Era Margarita, la anciana del pueblo. Con lágrimas que brotaban de sus ojos y un rostro pálido como la luna, se acercó a Samuel, tambaleándose. «Samuel, es horrible. La casa de don Luis se incendió». Un escalofrío recorrió la columna de Samuel. Don Luis, un hombre querido por todos, siempre dispuesto a ayudar. ¿Cómo podía ser? Sin pensarlo, corrió hacia la casa. El fuego crepitaba, devorando lo que había sido un hogar. El humo llenaba el aire, y la multitud gritaba, intentando apagar las llamas que se alzaban al cielo. Autoridades llegaban, pero todo parecía inútil. Las llamas se alzaban como si quisieran tocar las estrellas, y el olor a quemado sacudía estómagos. «¿Dónde está don Luis?», gritó Samuel, buscando en la agitada multitud. La gente apuntaba y murmuraba en voz baja. «No ha salido», decía una voz entre el ruido. El corazón de Samuel latía con fuerza. «¡Don Luis!», clamó, su voz rasgada por el miedo. De repente, un grito desgarrador resonó entre las llamas. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Era la voz de don Luis. Samuel sintió que todo se paralizaba. La presión en su pecho se convirtió en un nudo imposible de deshacer. Sin pensarlo, corrió hacia el fuego. Las llamas danzaban y el calor lo abrumaba. La visión se nubló con el humo, pero la voz de don Luis seguía llamándolo. «Samuel, no te acerques. Tienes que salir. Voy por ti», le gritó, sin mirar atrás. El pueblo estaba en silencio. Todos observaban, absorbiendo la desesperación de la escena. Samuel finalmente llegó a la puerta de la casa, las llamas lamiendo a su alrededor. Alcanzó a ver una sombra en el interior. «No, es muy peligroso», murmuraba la gente. La incredulidad iluminaba sus rostros, pero Samuel hizo caso omiso. El amor por su hermano en la fe lo empujó hacia adentro, empapando su ser de coraje, aun cuando la lógica le decía que era un viaje hacia la muerte. De repente, un estruendo. La estructura tembló, y ante sus ojos un rayo de luz surgió entre las llamas. Aquella luz no era de fuego. Era una luz celestial, como la de la noche en que oró. En un instante, la memoria de orientación del ángel volvió a su mente, como un eco. «Clama por amor y prosperidad». Entonces, sin miedo, cerró los ojos y empezó a orar. Un grito resonó, y antes de que pudiera procesarlo, una ráfaga de aire fresco atravesó lo que quedaba del hogar. En ese instante mágico, una voz profunda y poderosa llenó el espacio. «La fe de los justos es un faro». Después, las llamas retrocedieron, como si un poder divino las controlara. El pueblo observaba asombrado, entre murmullos y suspiros. El fuego parecía perder fuerza, pero, de pronto, una figura apareció entre las llamas. Don Luis, con el rostro lleno de cenizas, pero vivo. La multitud estalló en vítores, pero Samuel sintió un escalofrío. La luz que lo había guiado ahora temblaba. ¿Era un milagro? La realidad parecía desmoronarse. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente, Samuel se encontraría con verdades que jamás había imaginado, secretos que cambiarían todo. La historia de su vida daría un giro que ni siquiera podía prever. Pero eso era solo el comienzo. ¿Qué pasaría después?
La pregunta latía en el aire junto con el eco de su oración. Al día siguiente, tras el milagro del rescate de don Luis, el pueblo vibraba con una energía renovada. La lluvia había revitalizado la tierra y la fe de todos parecía cobrar vida. Sin embargo, en el corazón de Samuel, un eco perturbador seguía resonando. La luz celestial que había visto entre las llamas no se apagaba. Por el contrario, parecía arder con más fuerza. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntaba, mientras las sonrisas de sus vecinos lo envolvían. Pero él se sentía distante, como un espectador en su propia vida. Decidido a honrar esa experiencia, Samuel optó por comenzar el día con oración y la lectura de la palabra de Dios. Se sentó en su pequeño gimnasio de casa, su propio refugio. Mientras leía, una línea resonó especialmente en su corazón. La fe mueve montañas. Sintió que esa fe estaba presente, electrizante, pero también cargada de misterio. A la tarde, la comunidad se reunió en la plaza para celebrar. Música, risas y el aroma de comidas recién hechas llenaban el aire. Samuel se mezcló entre la multitud, pero siempre con ese nudo en la garganta. Fue entonces cuando notó algo peculiar, un murmullo que se volvía más intenso a medida que se acercaba a la plaza. ¿Qué sucede? Un grupo de mujeres apuntó hacia una figura vestida de negro que había aparecido al final de la calle. Su rostro era una sombra, y sus ojos parecían brillar como dos carboncillos encendidos. «Es la mensajera», susurró una anciana temblorosa. «Viene a advertirnos». La figura caminó con paso lento hacia el centro de la plaza. Un silencio inquieto se cernía sobre la multitud. Todos los ojos estaban fijos ahí. Incluso los rostros de los niños, que antes reían, ahora parecían petrificados. «¡Atención!», gritó la mensajera. «La bendición no es gratuita. Se avecina una prueba». Los murmullos aumentaron, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Samuel sintió como la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué significa eso?», se preguntó. El aire, denso y pesado, se volvió casi irrespirable. La mujer, aún sin mostrar su rostro, levantó una mano. «La luz que han visto entre las llamas no es solo un milagro, es una advertencia. Aquellos que necesitan la fe deben enfrentarse a su mayor miedo». Luego miró directamente a Samuel, y en sus ojos vio una tristeza profunda, como si supiera algo que nadie más conocía. «Y tú, Samuel, eres el elegido para el desafío». Sus palabras golpearon como un martillo. Todos miraban a Samuel, quien sintió el peso de sus miradas como un coche aplastante. «¿Elegido? Yo no soy nada especial», pensó, el nudo en su pecho apretándose más. «Cuida de lo que ames», continuó la mensajera. «Una sombra se cierne sobre este pueblo. Aquel que guarda secretos vendrá, y solo aquellos que fortalezcan su fe lo van a resistir». La plaza estalló en caos. La gente gritaba, se empujaban unos a otros. Samuel, aturdido, intentó encontrar sus palabras, pero la pavorosa revelación lo había dejado paralizado. Dudas y temores se agitaban en su mente. ¿Qué secretos? ¿Quién era el que guarda secretos? La mensajera dio un paso atrás, antes de desaparecer entre las sombras. La multitud, aún temerosa, comenzó a dispersarse, pero Samuel permaneció allí, incrédulo. La luz en su interior apenas titilaba frente a la incertidumbre que lo rodeaba. A partir de ese momento, todo cambiaría. Samuel sabía que debía prepararse para algo mucho más grande que él mismo, para una batalla que ni siquiera comprendía. Se quedó mirando hacia el horizonte, mientras la plaza se vaciaba lentamente. «¿Por qué me eligieron a mí?», se preguntaba.
sintiendo que no solo su fe estaba en juego, sino la vida de todos en San Pedro. El eco de la advertencia resonaba en su mente, y una nube oscura se cernía al fondo del pueblo. Había mucho que descubrir y aún más que temer. ¿Qué pruebas les esperaba? La pregunta lo atormentaba mientras la noche se acercaba, dejando tras de sí una inquietante sombra. La plaza se vació lentamente, pero Samuel seguía en su lugar, abrumado por la advertencia de la mensajera. Las risas que antes llenaban el aire ahora se habían apagado, y un frío sudor comenzó a deslizarse por su espalda. El eco de sus palabras reverberaba en su mente. Una prueba. Se sentía como si toda la comunidad se hubiera sumido en un profundo y oscuro silencio. Cada rostro a su alrededor reflejaba confusión y miedo. Mientras intentaba procesar la información, un grito desgarrador rompió el ambiente. La mirada de Samuel se fijó en el pequeño grupo de niños que espían detrás de un carrito de helados. La escena que siguió fue un torbellino de caos. Un perro corría dando saltos, ladrando furiosamente, antes de conseguir escabullirse y perder el equilibrio, haciendo que una pequeña niña cayera al suelo. El sonido de su llanto resonó en la plaza, agudo y lleno de... Las miradas ansiosas se volvían cada vez más frenéticas. Samuel sintió que el peso en su pecho se multiplicaba. Cada grito, cada llanto, se sentía como un peso más que debe cargar. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes densas y pesadas cubrieron el sol. Un rayo iluminó el horizonte, y en un instante, todo se convirtió en pánico absoluto. ¡Corran! ¡Es la sombra!, gritó alguien en el fondo. La gente se dispersó en todas direcciones. Samuel, paralizado, sintió que algo lo mantenía atado a ese lugar. La advertencia de la mensajera seguía resonando en su mente. Aquel que guarda secretos vendrá. Y justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. Un oscuro torbellino emergió, girando y alzándose en el aire, creando una sombra inmensa que cubría a todos. Las risas y los gritos se contagiaron de un miedo puro. Los rostros se volvieron pálidos, y el murmullo de ¿qué es eso?, se transformó en gritos de terror. Desde el centro de la tormenta oscura, un estruendo resonó. El tiempo se ha acabado. Más asombroso aún, una figura emergió de la sombra. Era don Luis. No estaba solo. Caminaba acompañado de una multitud de sombras que parecían susurrar, como ecos lejanos. ¿Qué está sucediendo?, Samuel se preguntó mientras el frío lo recorría. Su corazón latía con fuerza. Las lágrimas en sus ojos comenzaban a salir, y aunque don Luis se veía igual a como lo recordaba, su mirada estaba vacía. Samuel, dijo don Luis, la voz temblorosa y distorsionada, he traído una verdad olvidada, y tú eres parte de ella. La desesperación llenaba la plaza, gente cogiéndose de los brazos, tratando de buscar consuelo. No solo son pruebas, es un legado. La luz no es lo que parece. Hay algo más oscuro preparado para reclamar lo que es suyo, continuó. Las sombras a su alrededor danzaban como si esperaran la señal. Los murmullos de los presentes se fueron transformando en gasps asombrosos. Samuel, tú también eres parte de ella. La voz resonó nuevamente, llenando de miedo su corazón. Las oraciones no son solo palabras, son llaves que abren puertas. Debes elegir, y pronto. La figura se apagó momentáneamente bajo las sombras. Pero justo antes de desaparecer, un destello emergió.
dejando una pequeña luz, un collar que brillaba intensamente en medio de la oscuridad. Samuel lo vio caer al suelo, mientras la turbulencia pareció detenerse por un instante. Rápidamente se agachó y lo tomó entre sus manos. Al contacto, una oleada de emociones lo inundó. No solo recuerdos, también visiones de personas, de almas y secretos atrapados en el tiempo. ¿Qué significan estas visiones?, se preguntó con la voz temblorosa. ¿Por qué a mí? El grito de don Luis resonó en su cabeza. Hubo un tirón en su corazón, pero ese dolor era diferente. Era la urgencia de su misión. La mensajera había tenido razón. El pueblo lo necesitaba, sí, pero algo dentro también le decía que él necesitaba confrontar sus propios miedos. Los murmullos regresaron, pero esta vez no de miedo, sino de confusión. La gente comenzaba a volver a la plaza, y mientras las sombras se disipaban, Samuel sabía que debía actuar. Su papel se volvía más claro, pero a la vez más aterrador. Colocó el collar en su bolsillo mientras el eco del latido del corazón del pueblo llenaba sus oídos. El viaje apenas comenzaba, y el camino estaba lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Qué secretos y verdades se ocultaban detrás de aquella advertencia? ¿Por qué él, y solo él? La noche se acercaba, y con ella la incertidumbre. La plaza seguía vacía, pero el eco de los murmullos aún resonaba en el aire. Samuel, con el collar brillando débilmente en su mano, sentía un peso en el corazón que no podía ignorar. La advertencia de don Luis rondaba su mente como un eco interminable. Debes elegir, y pronto. Pero ¿elegir qué? La oscuridad había comenzado a cernirse, y aunque se había disipado el torbellino, el miedo permanecía. De repente un grito rasgó el silencio. No era un simple grito, era la voz de Margarita, la anciana del pueblo. El sonido era agudo, desgarrador. «Samuel, rápido, ven». Su voz temblaba de pánico. Samuel salió corriendo hacia la dirección de la llamada, el pulso acelerado, y cuando llegó a su lado, encontró a Margarita apuntando a algo en el horizonte. «¡Mira! ¡Es él!». Con la mirada fija, Samuel vio una figura salir de la sombra. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Era un espejo oscuro de sí mismo, con la misma estatura, el mismo cabello, incluso la misma forma de caminar. Una copia distorsionada, cruelmente real. El asombro se transformó en horror, y el aliento se le cortó. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de apartar la vista. El duplicado se acercó. Sus ojos oscuros resplandecían con una energía oscura. «Hola, Samuel. He venido a reclamar lo que es mío». La multitud se agolpó. Los murmullos crecieron. Una inquietud palpable llenaba el aire. «¿Quién eres?», preguntó Samuel. El cuerpo rígido, la voz temblorosa. «Puede ser, soy lo que siempre has temido, tu sombra, tu verdad olvidada, y he venido a llevarme todo lo que crees saber sobre ti», dijo el extraño. Su voz era un susurro que parecía provenir de 1000 voces al mismo tiempo. La plaza se llenó de rechinar de dientes. Algunos retrocedieron, otros comenzaron a llorar. «No, esto no es real», decía Samuel, con la cabeza llena de confusión y miedo. «Deberías estar en mi mente», agregó buscando en vano una explicación lógica. «Pero estoy aquí, y pronto todos sabrán quién soy realmente». Con un gesto, la imagen del hombre se iluminó, y lo que antes parecía una simple copia cobró vida. Era una representación distorsionada de su propia alma, una sombra que arrastraba consigo secretos y traumas. La multitud, que antes temía el fuego, ahora tenía miedo de este nuevo terror. «Esto no puede ser», murmuró alguien entre dientes. «Nos está advirtiendo, nos está reclamando». El duplicado alzó las manos.
y como si estuviera evocando fuerzas de otro mundo. La luz empezó a desvanecerse, y la sombra se hizo más prominente. Tus oraciones, Samuel, han atraído la luz, pero con cada luz hay una sombra. Sus ojos brillaban con un destello oscuro, casi hipnótico. El amor y la prosperidad son poderosos, pero la verdad oculta que llevas en tu interior también lo es. «No puedo ser una sombra», exclamó Samuel, sintiendo cómo el terror llenaba su pecho. Soy un hijo de Dios». Pero su voz sonaba vacía ante la imponente manifestación de su propio miedo. La plaza se convirtió en un torbellino de caos. Samuel vio rostros llenos de desesperación, de confusión. Margarita temblaba, sus ojos perdidos en la locura. «¡Cuidado, Samuel!», gritaron varios, pero el frío de la sombra envolvía el lugar, robando el aliento de aquellos que permanecían. «Tú y yo somos uno. Si caes, caerás con todos», resonó la voz del duplicado. Su risa, alocada y perturbadora, rasgó los corazones de los presentes. La realidad empezó a desvanecerse, dejando atrás un eco de ruinas. Samuel, con un impulso que provenía de lo más profundo de su ser, sacó el collar del bolsillo. En su interior, una luz tenue pero intensa comenzó a brillar. «Debo enfrentarme a esto», pensó, el eco de su voz resonando en su mente. «Empezaré mi día con oración y fe». Cerró los ojos, recordando las palabras del ángel, y empezó a orar. Mientras lo hacía, la luz del collar se intensificó, iluminando todo a su alrededor. Pero la sombra del duplicado retrocedió ante el brillo. «Esto no ha terminado», amenazó. Susurros oscureciendo la plaza aún más. «Estaré aquí, y él volverá. La prueba ha comenzado». De pronto Samuel, sintiendo que el tiempo se detuvo, entendió que no solo se trataba de su lucha. Era una batalla por la fe, por la comunidad y por todos aquellos que había amado. En ese instante, la noche se cerraba, y él quedaba atrapado en la telaraña de sus propios secretos. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? ¿Y cómo enfrentarían al verdadero enemigo si ya estaba dentro de ellos? La incertidumbre latía en el aire, dejando a todos con un profundo horror. ¿Qué vendría después? La plaza seguía vacía, pero el eco de los murmullos aún resonaba en el aire. Samuel, con el collar brillando débilmente en su mano, sentía un peso en el corazón que no podía ignorar. La advertencia de don Luis rondaba su mente como un eco interminable. «Debes elegir, y pronto». Pero, ¿elegir qué? La oscuridad había comenzado a cernirse, y aunque se había disipado el torbellino, el miedo permanecía. De repente, un grito rasgó el silencio. El sonido era desgarrador, como el lamento de un alma en pena. Era Margarita, la anciana del pueblo, que se acercaba corriendo con los ojos desorbitados. «Samuel, rápido, ven». Su voz temblaba de pánico. Samuel, sintiendo la urgencia, corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Mira, allí», dijo Margarita, señalando al final de la calle. Samuel siguió su mirada, y lo que vio le heló la sangre. Una sombra creciente se movía entre las casas, oscura y retorcida. Se formaba un círculo, un remolino de oscuridad en forma de remolinos, mientras un aura de desesperación se cernía sobre el pueblo. «¡Eso es!», Margarita gritaba, cada palabra impregnada de terror. «Es la sombra». «¿La sombra de qué?», Samuel preguntó, su voz un susurro. Pero no hubo tiempo para respuestas. La sombra comenzó a elevarse, formando figuras perturbadoras que giraban en un baile macabro. Eran rostros distorsionados, personas que él conocía, sus vecinos, sus amigos, sus ojos, vacíos,
llenos de dolor, se desvanecían y aparecían en la penumbra, como si la oscuridad quisiera reclamar sus almas. «Déjalos en paz», gritó Samuel, avanzando, pero algo frío le atrapó el tobillo. Un viento helado lo detuvo en seco. «Samuel», Margarita clamaba, su voz desgarradora. «No te acerques, es lo que quiere». En un instante, todo se descontroló. Un rayo surcando el cielo. La oscuridad retrocedió, y entonces algo explotó. Una luz intensa brilló desde el collar, desenmascarando la sombra por un breve momento. En ese instante de claridad, Samuel vio a su madre. «¡Mamá!», gritó, parado en seco. Su madre, de pie entre la confusión, vestida con la misma blusa que llevaba esa mañana de hace años, justo antes de que el recuerdo lo golpeó. «No puede ser», pensó. Ella no debía estar allí. Había partido hace tiempo. Pero estaba ahí, sonriendo, estirando los brazos hacia él. «Samuel, hijo, ven», dijo con una voz dulce, pero temblorosa. Todo en él quería correr hacia ella, pero había algo en los ojos de su madre que le decía que no todo era lo que parecía. «No te acerques», gritó Margarita, su voz un eco desesperante. «Pero es mi madre», dijo él, parcialmente hipnotizado. La sombra se agitó, como si supiera que su confusión se intensificaba. «Esto es un juego, no te dejan ver la verdad», resonó la voz de don Luis en su mente. El duplicado, que antes había desaparecido, ahora se reía entre las sombras. «¿Ves? Todos tienen secretos logrados en su corazón. Es un legado que no puedes ignorar». La multitud comenzaba a murmurar, gesticulando, incapaz de decidir a quién seguir, a quién creer. La luz del collar aún iluminaba, pero el miedo envolvía a todos. El cielo oscureció más y en un giro imprevisto, Margarita se desvaneció mientras la sombra engullía a Samuel. «Dame tu fuerza», exclamó, y en ese instante la energía pareció absorberlo. Una ola de dolor recorrió su cuerpo. «Esto es una prueba», retumbó la voz en su mente. «No olvides quién eres. Clama por amor y prosperidad». Y entonces la revelación llegó como un rayo. No solo se trataba de su comunidad, no solo era su fe, era un conflicto ancestral, un legado de secretos, y la sombra lo sabía. En su mente recordó cada oración, cada momento junto a Dios. Estaba conectado a algo mucho más grande, pero también había algo oscuro que necesitaba enfrentar. Los gritos de sus amigos llenaban el aire, y una de las figuras en la sombra se transformó repentinamente, arrojando un puñado de secretos que volaron como mariposas negras. Ruidos ensordecedores, voces de aquellos perdidos, eran ecos de clamores por redención y socorro. «Samuel», la voz de su madre resonó, ahora entremezclada con el grito de terror de Margarita. «No te dejes llevar. Elige, di». En ese instante, un silencio profundo cayó sobre la plaza. Él sintió una conexión, un cable eléctrico pulsante que lo ataba a la verdad. La oscuridad comenzó a encogerse, pero su madre lo miraba, y no era la única. Había otros, amigos perdidos, familiares, incluso enemigos, todos clamando por su atención. «Samuel, despierta». La urgencia era clara, y la luz del collar parpadeó en un destello angustiante. «Tienes que levantarte ahora». La escena se congeló. Cada figura, cada sombra, todo el pueblo quedó atrapado en un momento de atención visceral. La pregunta surgió en él con una intensidad nunca antes sentida. ¿Qué hacer? ¿A quién seguir? En ese instante, sintió que el mundo giraba. Todo podría desmoronarse,
Y aún así, todo dependía de su elección. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio legado? La oscuridad se movía, y su madre sonreía, pero también había un trasfondo de tristeza. La plaza comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo secretos ocultos. Y con una última decisión, Samuel se preparó no solo para enfrentarse a la oscuridad, sino para buscar la verdad que le había sido escondida. ¿Podría revelarla todo antes de que fuera demasiado tarde? La plaza había perdido el color, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién estaba del lado de la luz? ¿Y quién realmente era su madre? La plaza seguía vacía, pero el eco de los murmullos aún resonaba en el aire. Samuel, con el collar brillando débilmente en su mano, sentía un peso en el corazón que no podía ignorar. La advertencia de don Luis rondaba su mente como un eco interminable. Debes elegir, y pronto. Pero, ¿elegir qué? La oscuridad había comenzado a cernirse, y aunque se había disipado el torbellino, el miedo permanecía. De repente, un grito rasgó el silencio. El sonido era desgarrador, como el lamento de un alma en pena. Era Margarita, la anciana del pueblo, que se acercaba corriendo con los ojos desorbitados. «Samuel, rápido, ven». Su voz temblaba de pánico. Samuel, sintiendo la urgencia, corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Mira, allí», dijo Margarita, señalando al final de la calle. Samuel siguió su mirada, y lo que vio le heló la sangre. Una sombra creciente se movía entre las casas, oscura y retorcida. Se formaba un círculo, un remolino de oscuridad en forma de remolinos, mientras un aura de desesperación se cernía sobre el pueblo. «Eso es», Margarita gritaba, cada palabra impregnada de terror. «Es la sombra». «¿La sombra de qué?», Samuel preguntó, su voz un susurro, pero no hubo tiempo para respuestas. La sombra comenzó a elevarse, formando figuras perturbadoras que giraban en un baile macabro. Eran rostros distorsionados, personas que él conocía, sus vecinos, sus amigos, sus ojos vacíos, llenos de dolor. Se desvanecían y aparecían en la penumbra, como si la oscuridad quisiera reclamar sus almas. «Déjalos en paz», gritó Samuel, avanzando, pero algo frío le atrapó el tobillo. Un viento helado lo detuvo en seco. «Samuel», Margarita clamaba, su voz desgarradora, «no te acerques, es lo que quiere». En un instante, todo se descontroló. Un rayo surcando el cielo, la oscuridad retrocedió, y entonces algo explotó. Una luz intensa brilló desde el collar, desenmascarando la sombra por un breve momento. En ese instante de claridad, Samuel vio a su madre. «¡Oye, mamá!», gritó, parado en seco. Su madre, de pie entre la confusión, vestida con la misma blusa que llevaba esa mañana, de hace años, justo antes de que, el recuerdo lo golpeó. No puede ser, pensó. Ella no debía estar allí, había partido hace tiempo, pero estaba ahí, sonriendo, estirando los brazos hacia él. «Samuel, hijo, ven», dijo con una voz dulce, pero temblorosa. Todo en él quería correr hacia ella, pero había algo en los ojos de su madre que le decía que no todo era lo que parecía. «¡No te acerques!», gritó Margarita, su voz un eco desesperante. «Pero es mi madre», dijo él, parcialmente hipnotizado. La sombra se agitó, como si supiera que su confusión se intensificaba. «Esto es un juego. No te dejan ver la verdad», resonó la voz de don Luis en su mente. «¡No puedo ser una sombra!», exclamó Samuel, sintiendo cómo el terror llenaba su pecho. Soy un hijo de Dios». Pero su voz sonaba vacía ante la imponente manifestación de su propio miedo. La plaza se convirtió en un torbellino de caos.
Samuel vio rostros llenos de desesperación, de confusión. Margarita temblaba, sus ojos perdidos en la locura. «Samuel, despierta». La urgencia era clara, y la luz del collar parpadeó en un destello angustiante. «Tienes que levantarte ahora». La escena se congeló. Cada figura, cada sombra, todo el pueblo quedó atrapado en un momento de atención visceral. La pregunta surgió en él con una intensidad nunca antes sentida. ¿Qué hacer? ¿A quién seguir? En ese instante sintió que el mundo giraba. Todo podría desmoronarse, y aún así, todo dependía de su elección. Justo cuando sintió que el aire se volvía denso, un estruendo resonó desde el centro de la sombra. Era un símbolo, un espejismo que comenzó a romperse. Una explosión de luz y sombras, como si el cielo se rasgara. Samuel parpadeó y lo vio. No era su madre. Era una proyección, un engaño. La sombra tomó su forma. «Eres un mentiroso», Samuel gritó. «Te veo». La figura se desvaneció, y en su lugar emergió otra realidad. Un oscuro mar de recuerdos, visiones de traiciones, secretos ocultos que ahora empezaban a fluir como torrentes. «Samuel, es hora de que sepas la verdad», resonó en su mente. Todas las voces de los que había amado, de aquellos a quienes había temido, se alzaron en un clamor colectivo. Eran ecos de sus propias acciones, del legado que arrastraba sin saberlo. Tu madre, tus amigos, todos están atados a una historia que no comprendes, y tú, hijo, eres el hilo que conecta todo. La sombra está aquí, porque tus oraciones han despertado algo viejo, algo que no se olvida. Continuó la voz distorsionada a su alrededor, y de repente, en medio de la tormenta, se dio cuenta de que la luz no solo provenía del collar. Cada oración pronunciada, cada acto de amor, había sido un faro, y ahora hacía falta más que palabras. Necesitaba transformar su fe en acción. El aire se volvió gélido, y él vio lo peor. Todos, incluso aquellos de pie junto a él, llevaban una marca de la sombra. Cada mirada, cada expresión, contaba historias de dolor oculto. La plaza entonces se convirtió en un caos total, pero no solo por el miedo. Era un momento de revelaciones, de secretos que tenían que salir a la luz. Debes elegir, Samuel. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente eres?, se preguntó el eco sombrío a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza y la mirada fija en la oscuridad, él respiró hondo. Estaba a un paso de descubrir más de lo que jamás había imaginado. La plaza se llenó de murmullos, y la oscuridad se acercaba más. ¿Estaban todos listos para lo que venía? ¿Qué otras verdades se desvelarían en esta oscura red de secretos? La pregunta permanecía en el aire, y Samuel sintió que el tiempo se precipitaba. La plaza seguía vacía, pero el eco de los murmullos aún resonaba en el aire. Samuel, con el collar brillando débilmente en su mano, sentía un peso en el corazón que no podía ignorar. La advertencia de don Luis rondaba su mente como un eco interminable. Debes elegir, y pronto. Pero, ¿elegir qué? La oscuridad había comenzado a cernirse, y aunque se había disipado el torbellino, el miedo permanecía. De repente, un grito rasgó el silencio. El sonido era desgarrador, como el lamento de un alma en pena. Era Margarita, la anciana del pueblo, que se acercaba corriendo con los ojos desorbitados. «Samuel, rápido, ven». Su voz temblaba de pánico. Samuel, sintiendo la urgencia, corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Mira, allí», dijo Margarita, señalando al final de la calle. Samuel siguió su mirada y lo que vio le heló la sangre. Una sombra creciente se movía entre las casas, oscura y retorcida.
Se formaba un círculo, un remolino de oscuridad en forma de remolinos, mientras un aura de desesperación se cernía sobre el pueblo. «¡Eso es!», Margarita gritaba, cada palabra impregnada de terror. «¡Es la sombra!». «¿La sombra de qué?», Samuel preguntó, su voz un susurro. Pero no hubo tiempo para respuestas. La sombra comenzó a elevarse, formando figuras perturbadoras que giraban en un baile macabro. Eran rostros distorsionados, personas que él conocía, sus vecinos, sus amigos, vacíos, llenos de dolor. Se desvanecían y aparecían en la penumbra, como si la oscuridad quisiera reclamar sus almas. «Déjalos en paz», gritó Samuel, avanzando, pero algo frío le atrapó el tobillo. Un viento helado lo detuvo en seco. «Samuel», Margarita clamaba, su voz desgarradora. «No te acerques, es lo que quiere». Oh, en un instante, todo se descontroló. Un rayo surcando el cielo, la oscuridad retrocedió y entonces algo explotó. Una luz intensa brilló desde el collar, desenmascarando la sombra, y ahora estaba allí, atrapada en la sombra. Penetraba hasta lo más profundo de su ser. «¡Hermana!», gritó. El eco resonó, mezclándose con el temor y la esperanza. Ana sonreía con tristeza, extendía su mano hacia él, como si quisiera gritar: «Samuel, sal de aquí, no te acerques». Pero algo oscuro empezó a envolverla. Era una conexión, un hilo que lo unía a su dolor. En ese momento, la chispa de la luz se volvió temblorosa. «Tienes que elegir», volvió a resonar la voz distorsionada del duplicado. «Tu madre, tu hermana, todos están conectados a ti. El legado no es solo de amor, también hay sombras». La multitud comenzó a murmurar. Algunos retrocedían, otros se acercaban. «Es un truco. Debemos ayudar a Ana». Alguien gritó, pero la confusión reinaba. Samuel sentía fuego en sus venas. ¿Era posible que lo que creía saber ahora se desmoronara así? ¿Cuántos secretos más se ocultaban en ese legado que arrastraba sin saberlo? En un movimiento desesperado, Samuel se lanzó hacia la sombra, gritando el nombre de su hermana. La presión en su pecho crecía y la oscuridad lo envolvía. «Samuel, no», gritó Margarita, y su voz se apagó en el aire. Apenas alcanzó a tocar la mano de Ana. Un golpe en su mente. Visiones, recuerdos, susurros apagados, imágenes de risas y lágrimas mezcladas. «¿Por qué? ¿Por qué te fui arrancada, hermana?». La sombra retorcida parecía alimentarse de su angustia, de su confusión. Cada lágrima que caía se transformaba en eco, resonando en el aire como un lamento. Sin embargo, en un giro inesperado, la luz del collar comenzó a brillar con más intensidad, llenando el espacio. «Esto no es solo sobre ti, es sobre todos. La fe, la oración, todo tiene consecuencias». Resonó la voz de don Luis en su mente. La figura de Ana se fundió en un brillo, como si estuviera más cerca, pero también más lejos. «Recuerda, Samuel, hay un propósito mayor en tu lucha». De repente, un eco ensordecedor retumbó en el aire. «El tiempo se ha acabado». La sombra explotó en un torrente de oscuridad, y los murmullos se convirtieron en gritos desgarradores. Un silencio aterrador sobrevino. En ese instante, la plaza se volvió un campo de batalla. Cada persona, cada alma que había estado presente, ahora enfrentaba su propio profundo secreto. Los ojos de Margarita, llenos de miedo, lo buscaban. Pero había algo más, algo que nadie había notado antes. Ella también llevaba su propio secreto oculto. «Margarita», murmuró Samuel, percatándose de que su gente estaba en peligro, pero no solo por la sombra. Todo este tiempo, en su voz, un temblor de verdad resonante, y con eso todo cambió. La plaza se consumió en confusión,
Y Samuel se encontró frente a un dilema inimaginable. No solo debía rescatar a Ana, sino que tuvo que elegir entre la luz y la sombra que ahora coexistían en su comunidad. ¿Era ella parte del legado que debía desenredar? Este nuevo giro lo dejaría sin respuestas y a su pueblo al borde de la destrucción. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué secretos aún quedaban por desvelar? La plaza seguía llena de tensión y el peso del collar vibraba en la mano de Samuel como una advertencia. La sombra se alzaba y las angustias se intensificaban. Todos miraban, pero nadie estaba seguro de lo que estaba pasando. Entonces el aire se volvió frío, y un tamborileo comenzó a resonar desde el fondo, casi como un latido de guerra. La imagen de Ana siguió brillando, pero el miedo comenzaba a transformarse en confusión. ¿Qué he hecho?, se preguntaba. Las palabras del duplicado estaban grabadas en su mente. Eres parte de todo esto. Samuel, no te acerques más, gritó Margarita, acercándose un paso, sus ojos llenos de desesperación. Podrías perderte para siempre. La plaza vibraba de murmullos, y la ansiedad se sentía como una ola. Pero en ese momento, un fogonazo de luz atravesó el cielo. Un ruido ensordecedor llenó el aire. Era como si el mismo cielo hubiera estallado. Las nubes oscuras se arremolinaron y un relámpago impactó en el centro de la plaza. Todo se iluminó, como si la luz del sol hubiera vuelto a nacer en medio de la tormenta. «Dios mío», exclamó alguien en la multitud, mientras la sombra se tambaleaba, inquieta. Pero en un instante, lo que emergió de ese relámpago cambió todo. Una figura apareció, envuelta en un halo de luz, prominente, majestuosa. Era un ángel, pero diferente a aquel de la noche de la oración. Este emanaba una presencia poderosa, casi imponente. «Samuel», dijo la figura, con una voz clara y resonante, «has sido llamado a enfrentarte a la sombra más oscura de tu historia». Las palabras cortaron la confusión como un cuchillo. No eres un mero espectador. La sombra no es solo un enemigo, es un reflejo de lo que ignoras. El aire se volvió denso, como si algo presionara sobre los corazones de los que estaban en la plaza. Las miradas se mezclaban entre la cada vez más temida sombra y ese ser luminoso que purificaba el aire a su alrededor. En ese instante el ángel levantó su brazo y la luz aumentó, tocando a todos. Un símbolo ardió en el cielo, una marca antigua que parecía atravesar la piel de cada persona allí presente. En un abrir y cerrar de ojos, cada rostro mostró una revelación aterradora. Todo se conectó. Los secretos de años, de generaciones, se desplomaron como fichas de dominó. La verdad se reflejaba en sus miradas. Samuel, eres el hilo entre las sombras que... La fe de tu madre, la esperanza de Ana, todo lo que has creído está entrelazado con la oscuridad que habitas. Tienes que aceptar el legado que tienes en tu corazón. Un grito resurgió en la plaza. Un anciano del pueblo, blandiendo un viejo libro, exclamó: «¡Es la profecía! El elegido debe liberar a sus hermanos, pero debe saber la verdad de su linaje». Samuel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La voz del ángel resonaba como un eco. «Los que han partido llevan marcas de las sombras, pero dentro de ello está la clave del futuro. La oración ha despertado a aquellos que buscan volver». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Samuel. La plaza temblaba y todo se desmoronaba alrededor de él. La verdad cruda que resplandecía era casi insoportable. «Ana, mamá», gritó, mientras la figura de la sombra se retorcía, ahora más débil pero aún presente. De repente, un grito desgarrador resonó. Era Ana, emergiendo de la sombra, pero no estaba sola.
La bruma se disipó, arrojando a varios rostros familiares, almas perdidas que habían estado atrapadas en la sombra, antiguas heridas abiertas. No, no pueden ser. Samuel se quedó sin aliento. ¿Cómo es posible? Esto fue planeado, estalló el ángel. Cada uno está aquí, como un recordatorio, cada historia, cada fe ocultada. Este es el momento de reclamar tu esencia, de comenzar de nuevo. La última explosión de luz fue abrumadora, llevando consigo a todo lo malo. Pero la verdad más grande acompañaba a Samuel, el poder de sanar, no solo su corazón, sino a toda una comunidad estaba en su fe, y en comenzar cada día con oración. Mientras los ecos del pasado reverberaban, la plaza quedó desierta. Todos se habían esfumado en ese instante de revelación. Samuel se arrodilló, a la vez asustado y agradecido, sabiendo que su lucha apenas empezaba. ¿Cuál sería su elección ahora, y a dónde llevaría esta verdad? La pregunta flotaba en el aire, un dilema profundo y turbulento. La plaza quedó en silencio, el eco del encuentro con el ángel aún resonando en el aire. Samuel, aún con el collar en la mano, sintió el calor de las miradas de sus vecinos. No había más tiempo que perder. La sombra se retorcía a sus pies, pero él no iba a retroceder. Su hermana, su madre, su pueblo, todos estaban allí, en ese instante con él, esperando. «Debemos unirnos», gritó Samuel, su voz resonando con fuerza, desgarradora. El legado no son solo secretos. Es amor y fe. Si nos levantamos juntos podemos enfrentar cualquier sombra. La multitud empezó a murmurar, las dudas marcando sus rostros. Los ecos de los perdidos resurgían, y él supo que no estaban solos en la oscuridad. «¡Vamos! ¡Oren conmigo!» La voz salió de él como un grito primal. La multitud pareció dudar, y luego, lentamente, manos comenzaron a levantarse. Unos cantos bajos, murmullos de fe, llenaron el aire. La luz del collar intensificó su resplandor, tocando a cada persona presente, al mismo tiempo sanando y revelando. Miradas de esperanza comenzaron a brillar en los rostros de quienes había conocido toda su vida. Las sombras, una a una, empezaron a disiparse. Un grito de asombro estalló cuando las figuras comenzaron a transformar su dolor en luz. La sombra del duplicado retrocedió, su esencia atrapada entre las oraciones. Cada palabra pronunciada, cada fe compartida, era como un hacha que cortaba a través de lo oscuro. «No pueden hacer esto», rugió la sombra distorsionada, su forma menguando ante la luz colectiva. «Les quitaré todo lo que tienen». Pero la respuesta fue un canto unificado. Samuel sintió el poder creciendo entre ellos, una fuerza tan antigua como el tiempo, reviviendo la luz que siempre había existido en cada uno de ellos. El cielo que antes se había oscurecido comenzaba a aclararse. Un rayo de luz brilló intensamente, iluminando la plaza, mientras la sombra desaparecía en un susurro impotente. Y con su desvanecimiento, las figuras atrapadas se liberaron, como el humo en el viento. Allí estaba Ana, con ojos brillantes, extendiendo su mano hacia Samuel. «Lo hiciste, hermano», dijo ella, su voz suave pero firme. «No solo liberaste a los nuestros, también encontraste tu verdad». La plaza retumbaba con los vítores de los presentes. El abrazo de la reconciliación envolvía el aire. La multitud estaba unida, cambiando el miedo por amor. Margarita sonreía entre lágrimas, sus brazos extendidos hacia el cielo agradecido.
Estamos juntos, siempre. Tu fe nos ha salvado, dijo ella, su voz temblando de emoción. Era un lienzo nuevo, esperando ser pintado con las historias del amor y la esperanza renovada. Mientras la gente comenzaba a dispersarse lentamente, Samuel sintió en lo profundo de su ser que la lucha nunca acabaría del todo. La sombra siempre acecharía, pero cada uno tenía ahora el poder de enfrentarlo. Y con ese pensamiento miró hacia el lienzo del cielo estrellado. La historia apenas comienza, suspiró. Pero ese sería un misterio para el mañana. Pero antes de que te vayas, escucha esto. Si has disfrutado de esta épica historia, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y haz que esta historia llegue a más personas. La sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Me encanta saber lo que piensas. Además, comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este mensaje. No esperes ni un segundo más.